El Señor Jesucristo en Salmos 118, Salmos 118, verso 26. Salmos 118, verso 26. Amén. Vamos a leerlo todos en una sola voz. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Amén. Vamos a repetirlo todos en una sola voz, que se escuche. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pueden estar sentados, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Como les vengo diciendo, hermanos, eso da temor estar en el frente del pueblo de Dios para predicar su palabra. Pero para eso el Señor nos ha llamado, para pregonar su evangelio y para exhortarnos cada día más por medio de su escritura. Aquí vemos a los profetas que siempre anunciaron la venida del Mesías, que había de presentarse el Mesías a Israel y a nivel mundial. Los profetas siempre nos profetizaron, y aquí encontramos en Isaías, que es el libro que más se profetizó sobre la venida de Jesucristo de Nazaret, del Mesías de Israel y el que había de redimir su pueblo. Amén. Vamos a compartir varios versículos de la palabra del Señor Jesús en Isaías 41, donde Isaías profetizó mucho y proclamó la venida del Mesías. Nos dice la palabra del Señor Jesús en esta mañana, Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí vemos cuando el profeta Isaías profetizó, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Amén. Aquí estamos viendo que el Señor dice: voz que clama en el desierto. Aquí estamos viendo cuando Juan el Bautista vino clamando, diciendo que él venía a enderezar calzada a nuestro Señor Jesucristo. Voz que clama en el desierto. Y en esta mañana el Señor también nos dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Porque en los antiguos, en los tiempos pasados, la gloria del Señor nos había manifestado a este mundo entero, querido amigo y hermanos. Pero es grande la misericordia del Señor Jesús, que ha mandado a preparar camino en la soledad. Amén. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y vemos que a nivel mundial y a nivel nacional se ha manifestado el Rey de Israel. Amén. Alabado sea el Señor Dios del universo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a compartir en Isaías 45, 22. Los judíos en su mayoría en aquella época estaban bien informados por las profecías acerca de la primera venida de Cristo. Ellos estaban bien informados de la venida de Jesús de Nazaret. En Isaías 45, 22 nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque toda la humanidad, toda la creación de Dios debía de haber el Mesías que se había de manifestar a este mundo entero. Por eso dice la palabra del Señor Jesús: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y vemos que esa palabra se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Vemos que los profetas murieron en Cristo. Vemos los apóstoles que ellos murieron en Cristo. Aún hay misioneros, hay hombres que se esfuerzan predicando la palabra, pastores que ha puesto el Señor Jesús para predicar su evangelio, pero vemos que ellos se han ido con Jesús. Pero gloria a nuestro Señor Jesús, que la palabra del Señor permanece para siempre. Amén.
Isaías 48 también encontramos una profecía de la primera venida del Mesías. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Jesucristo permanece para siempre. Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Amén. Vamos a hablar acerca de su segunda venida. Este tema lo he titulado en esta mañana: Jesucristo volverá. Jesucristo volverá por segunda vez. Él no tarda, querida iglesia, querido amigo y hermano que hemos aceptado a Jesucristo como único y verdadero Salvador. Él no se tarda en venir. Jesucristo volverá. Gloria al Señor Jesús. Acerca de su segunda venida, el mismo Señor Jesús prometió: vendré otra vez. Esa misma palabra vino de los labios de Jesús. Esa misma palabra fluyó de Jesucristo de Nazaret: vendré otra vez. Y eso lo encontramos en San Juan 14:3, que el Señor Jesús dijo muy claro, porque la palabra de Dios dice: por mí mismo hice juramento. Y sabemos que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra, porque nosotros no somos, ¿sabes?, como el Señor, que a veces prometemos pero no cumplimos. Pero déjame decirle, iglesia y amigo que se encuentran en esta mañana, que la palabra de Dios se cumple: vendré otra vez. Y si me fuere, y os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabréis a dónde voy. La palabra del Señor Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, iglesia. Esa es una noticia grande y majestuosa que el Señor hace a su pueblo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si nosotros nos ponemos a ver el universo, las estrellas, todo lo que hay en la faz de la tierra, en las aguas, los monstruos marinos, la creación más divina que el Señor ha hecho, que somos nosotros. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo será ese lugar tan hermoso que el Señor nos tiene preparados para irnos en su segunda venida? Amén. Gloria al Señor Jesús. Esta iglesia espera su segunda venida, su promesa a todos los que se hallan, a todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Salvador. No como la iglesia actual de hoy en día, que dicen que no, que todos nos vamos a ir con Jesús. Pero déjame decirle, querido amigo, iglesia, la palabra del Señor dice que el que no tome mi cruz y viene en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. La cruz es llevar el evangelio, ver a Jesús que fue crucificado en el Calvario, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados, iglesia. No como la iglesia actual, que aún hace que la gente no obedezca al verdadero evangelio. Pero esta iglesia proclama que Jesucristo viene por segunda vez. A todos que le han recibido, a todos los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no somos engendrados de sangre ni carne, sino por la palabra del Señor. Nosotros somos engendrados por medio de la palabra del Señor Jesús. Esta iglesia ha sido engendrada por medio de Jesucristo. Hermano, yo siento una alegría cuando leo este verso, que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, del Salvador, del Creador del universo y de la tierra, del Dios que nos formó, del Dios que hizo ese reino eterno, esa nueva Jerusalén, para ir a morar con Él para todos los siglos y para toda la eternidad. Gloria al Señor Jesús. Vamos a compartir en Tesalonicenses 14, 15, 17. Segunda de Tesalonicenses 14, 15, 17. Segunda de Tesalonicenses 4, 15, 17.
Amén. Disculpen, hermanos, 4, 15, 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso debemos de estar alentándonos cada día más por medio de esta palabra. Amén. Porque sea que muramos o que vivamos, de Cristo somos. No como aquellos que no tienen esperanza, que han muerto sin Cristo. Aún esas personas claman, pero el Señor ya no los escucha. Y nosotros tenemos esa oportunidad, querido amigo y hermano, de escuchar cada día más su palabra. Amén. Porque aún hay personas que se han ido y no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esa esperanza viva de Jesucristo de Nazaret. Los ángeles también nos advirtieron sobre la venida de Cristo. Varones la Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, 11. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo lo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿De a dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Querido hermano, debemos de estar siempre mirando al cielo, porque nuestra salvación viene del cielo. Porque nuestra ciudadanía es eterna, nuestra ciudadanía es extranjera y es en el reino de los cielos, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Aún vienen dificultades, vienen dificultades, vienen pruebas, pero el Señor Jesús nos ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo. Porque el enemigo aún quiere dañar lo que el Señor ha hecho desde el principio con Adán y Eva. Oh, pero el Señor ha sido grande y majestuoso, que nos ha dado esta promesa para perseverar cada día más en Él. Por eso hemos de poner siempre la mirada en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Aquí la Biblia no deja la más mínima duda: Jesús volverá. Jesucristo volverá por segunda vez. Apocalipsis 16, 15 nos dice: aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Las ropas es tipo de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que todo el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso debemos de guardarnos cada día más, guardar ese manto que Jesús nos ha dado. Cuando nos bautizamos, el Señor nos vistió de un manto para permanecer limpios y sin mancha, para irnos con Jesús de Nazaret. El único que hace promesas y maravillas y las cumple. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis 3:14 nos habla de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, una iglesia que amaba a Jesús, que seguía a Jesús de Nazaret. Oh, pero ellos se olvidaron del Señor, se llenaron de riquezas terrenales, siempre pensaban en lo terrenal, siempre andaban en los afanes de esta vida. Nosotros no podemos caer en eso, iglesia. Cada día debemos de llenarnos de la gloria de Jesús, de esa riqueza que el Señor nos brinda en el reino de los cielos. Vamos a compartir esa palabra en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 nos dice: y escribe el ángel en la iglesia de la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente,
Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y miserable. Por tanto, yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Debemos de estar cada día más comprando esos vestidos por medio de su palabra, para cuando el Señor Jesús se manifieste en gloria, no marcharnos de Él avergonzados. Y unge tus ojos con colibrio para que veas. Debemos de ungir cada día más el colibrio, ungir nuestros ojos para leer cada día más su palabra, porque el Señor nos exhorta cada día más por medio de sus escrituras. Aquí vemos a Adán y a Eva. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, vemos que el Señor los puso en el huerto del Edén y el Señor los vistió de santidad. Pero ellos desobedecieron a Jehová de los ejércitos. El Señor les dijo: de todo árbol podréis comer, mero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que ellos coméis ciertamente moriréis. Pero ellos desobedecieron a la palabra de Jehová, ellos desobedecieron al mandamiento de Jesús, porque el enemigo siempre está ahí echando zancadilla. El enemigo siempre quiere dañar la promesa que el Señor ha hecho a su pueblo y a su iglesia. Por eso vemos que ellos comieron de ese fruto y se escondieron, porque se vieron desnudos, porque ya ese traje, ese manto se les había quitado y se vieron su vergüenza. Vemos que ellos corrieron y se escondieron en los árboles, y Jehová de los ejércitos pasaba a visitarlos en las tardes, y vaya sorpresa, cuando ellos vieron a Jehová se escondieron. Iglesia, preparémonos, porque Cristo está a las puertas. El Señor no nos quiere coger así como cogió a Adán y a Eva, que tuvieron que esconderse. El Señor quiere que nos vistamos cada día más de santidad, que seamos llenos cada día más de su Espíritu, porque ese es el sello que el Dios ha dado a esta iglesia, el Espíritu Santo. Ese es el sello que el Señor ha puesto en esta iglesia para irnos con Él, para vestirnos cada día más en santidad. Iglesia, vamos a compartir el Mateo 25:1. Parábola de las 10 vírgenes. Esta es una parábola que el Señor escribió a los apóstoles, a su iglesia, para anunciar su venida. Vamos a leer Mateo 25:2, 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: es cierto, digo que no os conozco. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, debemos de estar velando cada día más en oración. Lámpara, dice el Señor. Debemos de estar echando cada día más aceite en la lámpara, y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es la palabra de Dios. Debemos cada día más de estar leyendo la palabra, de escudriñar sus escrituras. No nos dejemos llevar de las ideas de este mundo y de los afanes de este mundo. Aún la tecnología está acabando.
está acabando con la humanidad. La humanidad está esclavizada en la tecnología. Está quitando tiempo, pero déjame decirle, querido amigo, que el Señor está a las puertas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero esta iglesia está preparada para recibir al Señor Jesús de Nazaret. Que el Señor no nos vaya a sorprender en su venida. Que nosotros tengamos que correr, escondernos de vergüenza, porque no hemos guardado su palabra. Y nos dice el Señor que Él tocó la puerta y las que estaban preparadas se fueron con Él. La palabra de Dios dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta, querida iglesia. Jesús está a la puerta, gloria al Señor Jesús. Y las que estaban preparadas se fueron con el Señor. Solamente las que estaban preparadas, no todas, porque habían unas vírgenes prudentes y otras insensatas. Las insensatas, qué sé yo, mínimo andaban en los afanes de este mundo, pero las prudentes cada día más llenaban su aceite en sus lámparas para prepararse, para ir con el esposo a la iglesia, con Jesucristo. Porque déjame decirle, amigo, que la esposa es la iglesia y el esposo es Jesucristo de Nazaret, que viene por su esposa. Por eso debemos de estar preparados cada día más para irnos con el Señor Jesús al reino eterno. Amigo, si llegan y tocan tu puerta por ahí a las 12 de la noche y tú dices quién es, y si esa persona responde y es desconocido, usted no le abren la puerta. Pero si esa persona es conocida, es bienvenida y usted le abren la puerta para que entren a su casa. Así debemos de ser nosotros, identificarnos cada día más como hijos de Dios, para cuando Cristo venga no nos marchemos de Él avergonzados. Llenemos cada día más, llenémonos de aceite, porque la venida de Cristo está cerca. El Señor no retarda su promesa. Oh, grande es el Señor Jesús de Nazaret. Querido amigo, el Señor Jesús nos habla cada día más. Debemos de prepararnos. El Señor Jesús dice: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. El Señor está llamando a su pueblo. Amigo, el Señor te está llamando en esta mañana para que vengas y te prepares para irte con Jesucristo de Nazaret, para irse con este pueblo que está preparado. Gloria al Señor Jesús. Iglesia, lo invito a que estemos en pie, que nos preparemos cada día más para irnos con Jesucristo de Nazaret. Hermano, amigo, llenémonos cada día más de su Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Estas son las cortas palabras que el Señor Jesús me dio en esta mañana. Preparémonos cada día más para irnos con Jesús. Jesús viene. Él volverá por segunda vez. Hoy yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con Jesús. Yo me quiero ir con Cristo, con mi familia. Quiero que esta iglesia sea levantada a las nubes. Irnos con Jesús. Oh, Ramasira. Oh, Señor, tú volverás. Tú vendrás por segunda vez, Jesús. Oh, Señor, ten misericordia de vosotros, Señor. Úngenos con tu aceite, con tu Espíritu Santo, para irnos contigo, Señor. Oh, alabado sea el Señor Jesús. Oh, Santo.